Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, continuamos viendo un poquitito lo que es App Inventor y conociendo un poquitito lo que es programación, ¿sí? Viendo las bases de programación. Lo que nos había quedado un poco pendiente era ver un tipo de variables que tenemos para programar, ¿sí? Nosotros vamos a ver algunas generales y vamos a mencionarlas un poquitito para empezar a conocerlas, ¿sí? También vamos a ver los operadores, qué son y bueno, y para qué sirven. Comencemos. Eh, Primero lo que tenemos es los de tipo numérico, ¿sí? Las variables de tipo numéricas, ven acá, por ejemplo, App Inventor nos dice, por ejemplo, por defecto nos dice decimal, ¿sí? Serían los números decimales. Si desplegamos acá podemos elegir binario, que sería, el número binario sería elegir entre valores 0 y 1 nada más. Octal, que trabajaría con 8 valores, y hexadecimal, que trabajaría con 16, ¿sí? Los cuales rondan entre el 0 y la F, la letra F, ¿no? Yendo desde 0, 1, 9, A, B, C, D, E, F, ¿sí? Perfecto. Bien, generalmente con esos no vamos a trabajar hasta que no lleguemos a algo por ahí un poquito más avanzado. Por ahora solamente trabajaremos con decimal. Veremos que en otros lenguajes de programación tenemos más opciones para trabajar y bueno, pero ya se verá más adelante según el lenguaje que estén trabajando y las opciones de los tipos numéricos que se tienen. Bien, por otro lado tenemos también los de tipo texto, ¿sí? Donde yo puedo escribir no números, sino texto, ¿sí? Puedo escribir una frase, un pequeño párrafo y demás. Bien, entonces acá yo pondría mi contenido y tendría una variable, o esto lo podría agregar en una variable, ¿no? Yo acá tendría que inicializar una variable, ¿no? De alguno de estos tipos. Bien, entonces, de texto, bien, solamente texto, ¿sí? Lo va a tomar como un texto. Yo con un texto, por ejemplo, no podría realizar, digo no podría, porque en realidad sí se puede, pero vamos a ver que hay algo especial ahí entre medio. Pero bueno, no podría realizar, por ejemplo, almacenar un texto que diga un número 2, que contenga un número 2, y sumarlo con otro texto que tenga un número 2, ¿no? Porque no se podría sumar texto, por más que contenga un número, es un texto y no se podría sumar. Digo, repito, no se podría porque en realidad se produce una conversión implícita que lo transforma, digamos, a número y la operación se realiza. Esto pasa en algunos lenguajes de programación, en otros, que son un poco más duros, no lo van a hacer y lo van a tener que especificar ustedes o realizar la conversión ustedes. Bien, texto. Vamos a ver las de tipo lógico. Los de tipo lógico son los que se suelen llamar de tipo booleano. Los de tipo booleano aceptan dos valores, verdadero o falso, ¿sí? Eh, este tipo de variable se utilizan mucho cuando yo quiero saber si algo es correcto o quiero indicar si algo es correcto o no o demás, ¿sí? Cuando las opciones son una u otra. Eh, es una variable, un tipo de variable muy utilizada. Y por último, vamos a mencionar las que acá figuran como tipo lista y en otros lenguajes de programación las van a tener como, van a estar o desglosadas como varios tipos, ¿sí? Acá solamente manejamos listas en App Inventor, pero en otros lenguajes de programación vamos a tener arreglos, se pueden llegar a tener pilas, listas propiamente dichas, entre otro tipo de variables que son para almacenar varias cosas en una misma estructura. Bien, esto es generalmente lo que vamos a utilizar en lo que es variables, ¿sí? Vamos a ver, hay algunas otras más, pero por ahora no las vamos a ver. Bueno, de todos los tipos de variables, o de todas las variables, tenemos operaciones que se pueden realizar con las mismas. Por ahí las más sencillas de uno darse cuenta son las de tipo matemático, ¿sí? Por ejemplo, yo con las de tipo matemático puedo realizar, comparar dos números, ver si son iguales, si son distintos, si uno es menor que el otro, si es menor o igual, si es mayor o si es mayor o igual, ¿sí? Esto se realiza entre dos valores numéricos. También, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo
sumar, ¿sí? Y obviamente puedo restar. Fíjense que acá hay una pequeña variante, ¿sí? La resta me pone estos dos campos. Y acá me pone como un engranaje. Este engranaje significa que yo puedo agregar, ¿ven? Más cantidad de valores para realizar la suma, ¿sí? Puedo sumar de mayor cantidad, las que yo quiera, ¿sí? Voy agregando acá, desplazando los bloques para indicar la cantidad que necesito. Tenemos que más. Lo mismo pasa con división y multiplicación. Fíjense que división me permite solamente 2, multiplicación me permite 2 o más, ¿sí? Los que yo quiera. Voy agregando acá y voy agrandando. Bien. Y por último, lo que es matemática, vamos a ver este simbolito que lo que significa es elevado a, ¿no? Es el símbolo de exponencial, sería. ¿Sí? Entonces está elevado a tal valor. Bien, vamos, creo que es bastante claro, la parte matemática es bastante sencilla, ¿no? Vamos a pasar a la parte de texto que tampoco tiene mucha complejidad. La parte de texto vamos a ver solamente dos cositas. El unir, ¿sí? El unir tiene que ver con, yo tengo dos cadenas de texto, ¿sí? Acuérdense que cuando yo tengo una variable de texto se llama cadena de texto. A esa cadena de texto la quiero unir con otra. Entonces acá lo que voy a poner es uno de estos y obviamente otro más, ¿no? Acá me quedo para poner un comentario. Ahí está. Bien, entonces yo poniendo estos dos, lo que me va a dar como resultado acá va a ser la unión de estos dos textos, ¿sí? Cuando yo los quiero unir. Ya en algún ejercicio anterior creo que lo hemos utilizado. Bien, entonces tenemos ese. Acá lo vemos como un bloque que es unir. En otros lenguajes de programación lo vamos a ver o con o se llama sobrecarga de operador, el operador más, ¿sí? Con el más indicamos que esto, este más la otra cadena de caracteres, ¿no? Poniéndole un más acá, automáticamente es el unir este que tenemos, aquí en App Inventor, ¿sí? Entonces ahí haríamos la unión. Perfecto. Y lo que vamos a ver otro más va a ser el comparar texto, ¿sí? Acá tenemos un comparar texto que lo que hace es indicar si, según la cantidad de caracteres que tiene cada uno, ¿sí? Si es menor, ¿sí? O sea, si esta cadena es más corta que la que está aquí, si es igual, si es distinta o si es mayor, ¿sí? Eso me permite realizar acá en App Inventor. Estos operadores pueden llegar a variar según el lenguaje de programación, ¿sí? Repito. Y fíjense que tenemos muchas más operaciones para hacer, pero ya tienen que ver con métodos específicos, ¿ven? Por eso no las estamos mostrando en este paso, sino que las vamos a ver más adelante. Bien, con lo que respecta a las variables booleanas, bueno, podemos tener varios operadores. El operador no, que sería de negación, ¿sí? Tenemos un operador para saber si son iguales o si son distintos. Otro que nos va a indicar de dos, esta la vamos a borrar porque no vamos a ver operadores de lista, porque son prácticamente todos métodos, no tiene operadores así básicos, así que la vamos a ver también más adelante. Bueno, tenemos entonces no. Acá si podemos ver, podemos comparar dos cosas con igual o distinto. Y tenemos este operador que es IO. IO, en inglés, AND, OR, tiene que ver con si yo tengo dos variables de tipo booleana, las puedo comparar y decir si esta es verdadero y la otra es verdadero, ¿sí? Vamos a duplicar esto como para ver un poquitito mejor. Si yo tengo esta es verdadero y esta es verdadero, esta operación me va a dar como resultado verdadero, ¿sí? Si una de estas fuese falsa, falso con verdadero me va a dar falso, ¿sí? Porque se tienen que cumplir con el operador y se tienen que cumplir las dos condiciones para que este dé verdadero, ¿sí? Por ende, solamente va a dar verdadero cuando las dos sean ciertas. Ahora, con el operador OR o operador O, lo que pasa es que
me va a dar verdadero esta operación cuando al menos una de estas dos sea verdadera, ¿sí? O sea, que en el único momento que va a dar falso o va a retornar falso es cuando las dos sean falsas, ¿sí? Bueno, este tipo de, este tipo de operador se utiliza mucho porque muchas veces vamos a necesitar saber si dos cosas nos dieron verdaderas, o si al menos una de ellas se cumplió, como para poder, eh, para poder ver qué vamos a ejecutar del código, ¿sí? Nosotros queremos que algo realmente se haya ejecutado o se haya cumplido, y si eso se cumplió, vamos a hacer cierto código. Si no, haremos otro o no haremos nada, ¿sí? Bien, y eso lo vamos a ver dentro de un ratito en el próximo video, donde vamos a ver los condicionales. Bueno, nada, esto era un pequeño repaso, sin ejercicios, era como para que vean los tipos de variable y sus operadores. Y bueno, nos vemos en el próximo video.